neurocirujano del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Estamos muy interesadas en este tema porque, no sé Andrea, pero yo no tengo mucha información acerca de las lesiones vasculares o del aneurisma. He escuchado, pero no estoy segura de qué son realmente. Y sobre todo en niños, ¿no? Bueno, muy buenos días. Las lesiones vasculares y los aneurismas cerebrales en particular son patologías bastante frecuentes en adultos, ¿no? Los pacientes adultos sí tienen con mucha frecuencia estas lesiones. Los niños también las tienen, pero la frecuencia es un poco menor. Pero sin embargo, un aneurisma cerebral es una bomba de tiempo en cualquier paciente, ¿no? Porque puede llegarse a romper. Para empezar, cuando estamos hablando de niños, ¿a qué edad nos estamos refiriendo o hasta qué edad nos estamos refiriendo? Ya, los niños que atendemos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña es hasta los 17 años y 11 meses y 29 días, ¿no? O sea, a partir de esa edad para abajo también es frecuente estas lesiones. ¿Pero qué son en sí? ¿Qué es un aneurisma? ¿Es, no sé, la inflamación de una vena, de una arteria, obstaculización? ¿Qué es lo que es? El aneurisma cerebral se produce por un defecto en la arteria. La arteria se debilita. ¿Ya? Esta es una arteria normal. La arteria se debilita y al debilitarse la pared de la arteria se va creando como un globito alrededor de esta arteria. Claro. Y este globito así. Exacto, esa es una angiografía cerebral. Entonces, y este globito tiene una pared distinta a la pared normal de una arteria. Es una pared muy débil. Entonces, el flujo sanguíneo normal puede llegar a romper esta pared débil y la sangre... Y rompería la arteria. Exacto, se rompe este aneurisma y la sangre se extravasa, o sea, se va por todos lados, por donde no debería. Exacto, ¿no? Y esta sangre es bastante perjudicial para el cerebro, ¿no? Es tóxica, ¿no? Entonces, como usted dice, esto es más común en adultos, pero sí puede llegar a pasar en niños. ¿Por qué es que podría pasar? ¿Es un tema hereditario? ¿Por un tema de repente, no sé, caídas, golpes? Ya, ok. En los adultos, los aneurismas cerebrales tienen factores de riesgo, o sea, para producir aneurisma. Por ejemplo, la presión alta, el fumar, la diabetes, y si nosotros hemos tenido algún familiar que ya haya tenido algún aneurisma, el factor de riesgo es mucho mayor. Entonces, todos esos factores de riesgo son para los adultos. Pero los niños no tienen estos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque los niños no fuman. Claro. La diabetes es mucho menos frecuente, ¿no? Pero sin embargo la herencia sí es bastante alta, ¿no? Entonces en los niños se produce un aneurisma netamente porque nacen con alguna debilidad en la arteria. Ah, nacen, así congénito. Yo siempre escuché en ocasiones decir como que se golpearon, le cayó la pelota y al tiempo desarrolló un aneurisma. Es porque se golpeó en determinado momento. Exacto, ¿no? El aneurisma en los niños se produce porque ya tiene una debilidad en el nacimiento, ¿no? Pero sin embargo también pueden producirse aneurismas por traumas cráneoencefálicos severos, pero tienen que ser severos. Claro. Este trauma debería de desgarrar la arteria para que se produzca este aneurisma. Una caída de la cama, por ejemplo, no es un trauma severo, eso no produce un aneurisma, pero sin embargo un trauma muy severo que fracture el cráneo y desgarre la arteria, sí puede producir un aneurisma. Si es una persona, si es un niño que nació con una debilidad en la arteria, en las arterias, puede, o sea, desde que nace ya se desarrolla este aneurisma o pueden pasar años y después se desarrolla. El niño nace con la debilidad en la arteria y conforme va creciendo, esta debilidad se va haciendo mayor y se va produciendo este aneurisma. Puede nacer con el aneurisma, pero también puede desarrollarlo durante los años de vida. Durante los años, exacto. ¿Y hay algún síntoma que indique que tengo aneurisma? Porque no es común, no puedo saber si se me inflamó una arteria, ¿no? Ok. En este caso hay que separar muy bien a los aneurismas cerebrales rotos de los no rotos. Los no rotos son los más frecuentes. Los aneurismas no rotos no producen por lo general sintomatología alguna, no tienen síntomas los pacientes. Y si hay síntomas, el síntoma principal es un dolor de cabeza crónico, que uno lo deja pasar. Está con pastillas, no mejora, y va al médico, le recetan otras pastillas y sigue así, en un círculo vicioso, ¿no? Y el aneurisma cerebral roto sí tiene síntomas muy específicos. El principal síntoma es el dolor de cabeza peor de su vida. O sea, nunca ha sentido un dolor de cabeza como esto. Cuando se rompe un aneurisma es un dolor de cabeza intenso. El paciente puede llegar hasta perder la conciencia, puede tener náuseas, vómitos e incluso convulsionar, ¿no? Entonces,
Cuando un aneurisma se rompe, los síntomas son floridos. ¿Puedes llegar a morir? Sí, esta patología es altamente mortal cuando llega a romperse, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienes desde que se rompe hasta que te auxilien o vayas a un hospital? Depende mucho del estado que deje de la ruptura de ese aneurisma al paciente. Puede haber pacientes que su aneurisma se rompe, pero el paciente puede estar normal, hablando, conversando, ¿no? Sin ningún problema, pero con el aneurisma roto. Hay pacientes que lamentablemente sufren de la ruptura del aneurisma y fallecen incluso al momento. Entonces va a depender mucho de cómo deje el primer evento al paciente, ¿no? Ay, qué nervios. ¿Y se puede prevenir de alguna manera? No. Hasta el momento lo único que vemos para prevenir la formación de aneurismas es controlar los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, la presión alta, el fumar. Eso en adultos. Eso en adultos. Pero en los niños, lamentablemente, ya nacen con eso. Eso es algo genético y eso no se puede prevenir. ¿Se puede llegar a vivir con un aneurisma? Ya, ok. El aneurisma cerebral no roto tiene un índice de ruptura del 0.05% al año. O sea, puede romper de 1000 pacientes, 5 se rompen. Entonces, el riesgo de ruptura es bajo, ¿no? Como ven. Pero sin embargo, si un paciente tiene un aneurisma cerebral no roto, pero tiene factores de riesgo. Sigue con estos hábitos de fumar. Exacto. A él tendrían que intervenirlo. El riesgo se hace mucho mayor. Por ejemplo, un paciente que tiene un aneurisma cerebral no roto y que tiene hipertensión arterial no bien tratada, o difícil de tratar, el riesgo de ruptura se hace mucho mayor. Claro. Si el paciente tuviese un aneurisma cerebral no roto y ya tuvo aneurisma el mismo paciente que se ha roto, el riesgo es mucho mayor también. Doctor, tengo una duda. Sabemos que ya tenemos que retirarnos porque el tiempo es corto, pero me queda una incógnita. Cuando te da una trombosis y se te obstruye una vena, hay ciertos medicamentos que hacen que anticoagulantes, así llamados, ¿no? ¿Sucedería lo mismo con un aneurisma o son cosas totalmente distintas? Son cosas totalmente distintas porque el aneurisma cerebral cuando se rompe se produce un sangrado. En cambio, pero no es una obstrucción por coagulación. No es una obstrucción por coagulación. Es simplemente se debilita la pared y por eso se vuelve un globo que se va inflando cada vez más cada que pasa la sangre. Exacto, ¿no? Ay, ahora sí tengo la duda clara, sí. Y ya que lo mencionas, es importante saber cómo se trata este aneurisma, ¿no? El aneurisma cerebral se trata de dos formas. Una es la forma microquirúrgica, que es abriendo la cabecita, ¿no? Exponiendo el cerebrito y yéndonos hacia donde se encuentran los aneurismas que están en la base del cráneo. Con un microscopio llegamos y cerramos el aneurisma totalmente, con un clip, ¿no? Este es el globito y lo cerramos y lo ocluimos totalmente, ¿no? No es que corten... No, se ocluye, se cierra ese cuello de ese globito para que la circulación siga su rumbo normal. Entiendo. ¿Ya? ¿Y queda algo en el cerebro? O sea, queda el ganchito que... El clip queda para toda la vida, porque ese clip queda cerrado y se queda permanentemente. Esa es una forma de tratamiento. Y por último, la segunda forma es la forma endovascular, que se trata de ingresar por la ingle a una arteria, que es la arteria femoral, y por dentro de esta arteria viajamos hasta las arterias del cerebro, y ahí colocamos unos catéteres mucho más finitos para llegar al aneurisma. Doctor, pero si una arteria es delgadita. Sí, hablamos de 4 milímetros la arteria carótida y 2 milímetros la arteria cerebral media y 1 milímetro la cerebral anterior, que son muy, muy finitas. Es un mundo muy complejo este. Bueno, doctor Hernán Cañari, en verdad, muchísimas gracias por su tiempo, porque a mí me ha servido bastante esta charla. Me ha abierto la mente porque ahora ya entiendo más acerca de todos estos problemas, las lesiones vasculares, el aneurisma, ya sé ahora... Claro, cuando te lo digan ya sabes por qué o qué es. Muchísimas gracias. Y bueno, ya sabemos que cualquier problema, cualquier consulta, tenemos que ir al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña.